Cristina sacrifica a su alfil, que era Guado de Pedro. Alberto Fernández sacrifica a su alfil, que era Daniel Scioli, ¿no? Eran con lo que se amenazaban en una interna, y cierran la fórmula Massa-Rossi, ¿sí? Hay muchas formas de leer esto, yo voy a proponer una, ¿sí? La fórmula de Massa es mucho más ganadora que la de Guado, obviamente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el arreglo, Cristina dice, bueno, yo te cedo la fórmula, ¿sí? Massa, Rossi que juega para Alberto en este caso, me desentiendo de la fórmula, resigno participar del armado de la fórmula presidencial, y a cambio pido retener la provincia de Buenos Aires, que ahí va Kicillof, nota al pie, Kicillof se salió con la suya, porque él quería repetir como gobernador, no quería que lo manden a perder a la presidencial, ¿sí? Kicillof le sale con la suya, Guado pierde, Scioli pierde, y Cristina que dice, me quedo con los candidatos a diputados y senadores nacionales en las provincias. Pará, ¿en todas las provincias? No, en algunas provincias, en las que más puede, digamos, ¿no? Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires. En algunas otras esto se cumplió, digamos, el monopolio del kirchnerismo en la lista de diputados, y en otras no. Y acá en Chubut, y ya nos metemos a Chubut, pasa algo muy particular, que es que el acuerdo macro desplaza a Arcioni en favor de un aliado de un kirchnerista, que no es de la Cámpora, que es Gliski, ahora vamos a hablar bien de quién es Gliski, vamos a hacerle un poquito el currículum para los que no lo sepan, y entonces se da la paradoja de que el encumbramiento de Massa, que supuestamente lo iba a reforzar a Arcioni, lo termina perjudicando y lo desplaza a candidato al Parlasur, que es un caramelo de madera, ¿no? Que le dieron a Arcioni, dijeron, toma, no va a ser diputado nacional, va a ser Parlasur. Bueno, gran perdedor Arcioni, gran perdedor, o sea, perdedor Scioli, Guado, Arcioni, en ese pelotón. Pero bueno, entonces, ¿pero qué pasa? No es lista única, se habilitan otras listas. Y ahora vamos a hablar bien de qué pasó con Taboada, qué pasa con Alcalá, qué pasa con Petrakowski, ¿sí? Bueno, entonces, sale Arcioni, entra Gliski. ¿Quién es José Gliski? Muchos acá lo conocen, pero algunos no, y yo voy a hablar, les voy a explicar a los que no lo conocen más o menos quién es. José Gliski, comodorense, importantísimo, porque Arcioni también es comodoro, o sea que la diputación queda en Comodoro, en el caso del candidato de Unión por la Patria. Politólogo, fue ministro de Seguridad de Martín Bussi. Después era agente, digamos, miembro de la Policía de Seguridad Portuaria, ¿no? Con licencia, ministro de Seguridad de Bussi. Cuando sale eyectado de ahí, Gliski le pide a Bussi jugar la interna para candidato a intendente del PJ en Comodoro. Y Di Pierro con Linares y Luque se la bajan. De Luque todavía no pinchaba tanto, ¿no? Di Pierro y Linares se la bajan. Estoy hablando de 2015. Entonces, cuando pierde el frente de todos en todos lados, digamos, en Chubut, en Nación, todo, Gliski queda en Pampa y la Vía. ¿Cómo se reconfigura? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo se recicla? ¿Cómo se adapta? Gliski se va a trabajar con Luenzo a la radio que tenía Luenzo, que era la 100.1. Como Luenzo era senador, tuvo que vender la radio porque una incompatibilidad y se la compró Gliski. O sea, Gliski se transformó en empresario de medios, ¿sí? Que voy a hacer acá un paréntesis. La 100 mete a dos candidatos a diputados, a Gliski y a Martín Ulacia, que es también politólogo, periodista de la 100, que va por el frente de izquierda. Pero ahora voy a volver a eso. Bueno, entonces Gliski se transforma en empresario de medios. Después lo llaman para ser jefe de la Policía de Seguridad Portuaria y eso también explica por qué lo premian. ¿Por qué? Porque Gliski tiene muy buena relación con la Cámpora Central, ¿sí? Construyó muy buena relación con el albertismo, Aníbal Fernández, por ejemplo, su jefe, habla muy bien de él todo el tiempo, el ministro de Seguridad, y él tiene participaciones muy clave en lo que es todo lo que fue el lío de los jueces y el lado escondido, esos chats, esas escuchas, bueno, ahí tuvo participación la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que incluso la oposición denunció que fue espionaje interno, y también lo que fue el peritaje a los teléfonos del atentado a Cristina, ¿sí? El intento de magnicidio. Esos celulares los perita la Policía de Seguridad Portuaria. Entonces hay mucha confianza, hay mucha relación con el kirchnerismo. Entonces, cuando desplazan a Arcioni y le dice tiene que ser alguien de Comodoro, tiene que ser alguien nuestro, bueno, ¿quién? Bueno, Gliski, ¿sí? Esa es la vuelta de Gliski. Le piden acuerdo a Juan Pablo Luque. El diario El Chubut reveló hoy que Luque tuvo una reunión con Cristina el jueves. Obviamente le deben haber pedido el visto bueno a Luque de esto, no lo iban a hacer sin preguntarle. Pero bueno, Gliski, que es una persona que no es cámpora, y que no es PJ de Comodoro, lo cual lo pone a él en un lugar muy complicado, ¿sí? Logra salir por arriba con esto, ¿sí? Se transforma en candidato a diputado y es casi seguro que entre. Ahora vamos a ver quiénes más entrarían, pero bueno, él es muy probable que entre. Se plantan otras listas disidentes, en este caso, a la de Gliski. Ahora, esto es muy loco, y esto es muy loco. ¿Por qué? Porque el argumento principal de una lista disidente era que no querían votar a Arcioni, ¿sí? Peronistas que no quieren votar a Arcioni, que quieren hacer corte de boleta, digamos, contra Arcioni. Ahora lo corren a Arcioni e igual plantan candidaturas disidentes. Por ejemplo, el caso de Jorge Taboada, secretario general de Camioneros, líder del partido de los camioneros, que es Cultura, Educación y Trabajo. Él fogoneaba la candidatura de Gliski públicamente, había pintadas de paredones a favor de Gliski, y cuando lo nombran a Gliski, él se corre y va solo. ¿Por qué? Porque pensaba poner a la suplente de Gliski, al número 2 de Gliski, la segunda diputada, y no lo dejaron. No lo sé. Lo que sí sé es que Taboada presentó su lista, lo cual es raro porque era el principal promotor de Gliski. Bueno, otra lista más. Petrakowski, ¿sí? Para los que no sean de Trelew, Petrakowski era el presidente de la cooperativa eléctrica.
hombre muy cercano a Luz y Fuerza, a Héctor González, a todo ese dispositivo, ese peronismo, ¿sí? Acá hay algo muy raro, hay dos cosas raras con Petrakowski. La primera es quiénes lo acompañan, ¿sí? Pues, por ejemplo, lo acompaña Miguel Cone Díaz, que hoy es un militante de desastre. Lo acompaña, literalmente, es la segunda diputada, es Silvina Cabrera, una periodista muy reconocida acá del Valle, fue directora de Canal 7, después tuvo una legislatura, ahora está en Azul Media, que es el grupo Cardini acá de Madrid, también cercana a Sastre. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando ahí? Es raro, es muy raro. Aparte de Petrakowski, y acá yo voy a decir una o dos cosas más, se lo critica con razón, sin razón, no lo sé, pero una de las críticas que se le hace, por ejemplo, a Trefinger es que él va de candidato a gobernador y de candidato a diputado, ¿sí? Tipo, cualquier bondi te deja bien. Bueno, el mismo crítica se puede hacer a Oscar Petersen, del GEN. Va a gobernador, va a diputado. Ahora, Petrakowski, hasta hace poco, hasta hace nada, hasta hace 20 días, quería ser legislador provincial. No pudo ser legislador provincial y ahora quiere ser diputado nacional. Entonces, ¿no aplica ahí también el cualquier bondi te deja bien? Bueno, sigo. Más raro todavía es el caso de Lorena Alcalá. Lorena Alcalá, concejal de Trelew, expareja de Adrián Maderna, ¿sí? Bueno, Alcalá públicamente se peleó con Maderna, políticamente se separó el bloque, pero muchas veces hay peleas por arriba que por abajo no son tales. A ver, ¿quién acompaña a esa lista? La acompaña, hoy por ejemplo Jornada reveló que una de las que la acompaña es Carranza o Carranza, que es la esposa de José Vasco Arrechea, ¿sí? Líder del peronismo de la lista verde, ¿no? Hombre fuerte del peronismo, presidente del Congreso del PJ, que es el órgano legislativo, importante. O sea que ahí la mujer acompaña a Alcalá. Acompaña también Luis Catalán en Madrid, que era del Partido Renovación y Desarrollo, era el candidato a intendente de Maderna en Madrid. O sea que hay algo muy raro, ¿no? Hay como un peronismo de Trelew que se quedó medio afuera y quiere ver ahí qué pasa. Bueno, esas son las 4 listas del PJ, de Unión por la Patria, mejor dicho. Más sorpresas, Juntos por el Cambio. El PRO lo lleva a Ávila y sin embargo el radicalismo meteorista. A pesar de que Facundo Manes no presentó candidatura presidencial por la UCR, Eduardo Conde presentó igual su candidatura a diputado. Entonces, guarda, acá hay que hacer una aclaración. Todas estas presentaciones son presentaciones justamente, o sea, las tienen que legalizar, tienen que validar los avales, toda la bola. O sea, toda esta gente que nombramos, capaz que los papelitos están flojos y terminan no siendo candidatos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si Conde logra mantener su candidatura? ¿Habría un corte de boleta en contra de Jorge Ávila, por ejemplo? Me pregunto, si yo soy no peronista o antiperonista y tengo que ir al cuarto oscuro a votar, supongamos, no sé, Larreta Torres, Bullrich, lo que sea. Perdón, Torres es antes porque es gobernador. Tengo que ir a votar presidente o a Bullrich o a Larreta. ¿A quién pongo? ¿A Ávila o a Conde? Ojo que es duro votar a un sindicalista peronista. No sé si todos lo van a votar. Quiero ver si no hay corte ahí. Bueno, eso es con Conde. Ahí tenemos entonces 6 listas, con la de Ávila, obviamente, la de Trefinger, la de Petersen y la de la izquierda. Esas son las 9 listas a diputados. ¿Sí? Bueno, acá voy a hacer un paréntesis porque acá hablo de la izquierda y tiene que ver con justamente el candidato a diputado de la izquierda, Martín Ulacia, ¿sí? Que es politólogo, igual que en Glisky. Hay muchos paralelismos acá. Tenés 2 politólogos, tenés 3 personas de los medios, Glisky, Ulacia y Silvina Cabrera. Y acá lo que yo planteo es lo siguiente. ¿Dónde trazamos la línea? ¿Dónde está la frontera entre el periodismo y la política partidaria? Porque acá muchas veces se habla del periodismo militante, que es un concepto un poco desfigurado que quedó, pero digo, o sea, todo el mundo puede tener sus preferencias políticas y pueden ser más o menos explícitas. Yo no tengo tanto problema con eso, de hecho lo practico. Ahora, mientras eso sea explícito y haya misma vara para los que no son de tu palo, está todo bien. Eso me parece mucho más legítimo que la objetividad, supuestamente. Ahora, eso es una cosa. De ahí a estar afiliado a un partido y ser candidato del partido, después ¿cómo volvés? Porque suponete que yo te hago una entrevista por radio, no sé, a un pro minero, ponele. Entonces el minero me dice, pero pará, ¿vos me lo estás preguntando como periodista o como candidato a diputado de, no sé? ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, es una línea delgada ahí. Así que bueno, hubo antecedentes igual. Lo nombré a Luenzo recién, Alfredo Luenzo. Podemos nombrar, por ejemplo, a Luis Danchev, que también es un periodista radical de Comodoro, de Radatili, mejor dicho. Y hablando de eso, hago un cierre con el tema de Ulacia, Martín Ulacia, que es el politólogo, periodista de la CIAN, que va de candidato a diputado a la izquierda. Me parece interesante esa decisión de la izquierda y doy 2 argumentos. El primero es que al ser un periodista radial, es una persona medianamente conocida, te da exposición en Comodoro, ¿no? Estoy hablando obviamente de la zona de influencia de la radio de la CIAN. Comodoro, Radatili, me animaría a decir tal vez Sarmiento, es una persona conocida como periodista, porque está en los medios. Y él, como escribió un libro, una crónica, digamos, de lo que fue la lucha contra la minería, recorrió un poco la provincia presentando ese libro. Y eso también, digamos, te da un plafón de conocimiento en el sentido de que, no sé, supongamos, en Lago Puelo, la gente del palo en Lago Puelo sabe quién es Martín Ulacia porque presentó el libro, yo qué sé, ¿no? O sea, hay ahí una mínima exposición que puede ser interesante. Que lo hayan corrido a Arcioni, le hizo un gran favor a Luque. Le sacaron la mochila de piedras que tenía Luque, que era Arcioni, se la sacaron. Así que lo de Glisky es una gran noticia para Luque. ¿Sí? La Guada denuncia de Dazo, que es un clásico en Chubut, hablar del de Dazo, con Igón, bueno. Yo les planteo lo siguiente, ¿sí? En los cargos de diputado nacional y de senador nacional, justamente son nacionales, ¿sí? Antes había algo llamado partidos nacionales,
que claramente decían qué militante del partido tenía que ser el representante por el distrito Chubut, por ejemplo. Y me voy a Alfonsín en los 80, o Menem en los 90, el partido, el PJ Nacional o la ASR Nacional, decidía que chubutense iba a ser. Entonces, eso un poco se perdió, porque los partidos nacionales están cascoteadísimos, pero digamos, lo del dedo es algo medio raro, ese argumento. O sea, son cargos nacionales, ¿sí? Los partidos nacionales siempre influyeron en eso. Un trabajador sindicalizado, o en negro, o hasta me animaría a decir monotributista, porque son los 3/3 de la fuerza laboral argentina hoy por hoy, ¿a quién votaría como su representante? ¿A un sindicalista como Taboada o a un intelectual de izquierda como Martín Ulacia? Voy a arrancar por Luque. Había una tensión la semana pasada, que capaz con esto se haya resuelto el tema de que lo hayan sacado a Arcioni de la cancha, mandándolo al Parla Sur, que es que había una tensión muy evidente entre Luque y Arcioni. ¿Por qué? Por el tema de los paros docentes, ¿sí? Esto se le estaba transformando en un problema para la campaña, para Luque, porque la oposición tiene mucho más fácil, digamos, el discurso educativo, ¿no? De crítica. Pienso en Ana Clara Romero, pienso en Nacho Torres, pienso también en la gente de izquierda, ¿no? Tiene mucho más fácil el tema educativo, ¿no? El oficialismo la tiene complicada porque Luque quería hablar como oposición, pero no era oposición, era oficialismo, entonces no le podía pegar muy fuerte a Arcioni. Hacía críticas tipo el tema educativo, el conflicto docente lo tiene que resolver el gobierno, no es un tema de los candidatos, es un tema de Grassini, no tienen que huir el conflicto, tienen que hacer una mesa de diálogo, y a Arcioni no le gustaba nada. Entonces decía, lo único que escucho, estoy siendo literal, la frase que decía, lo único que escucho son críticas, no escucho propuestas de ninguno de los dos lados, decía, ¿no? Torres. Y lo metía a Luque ahí. Entonces había un tironeo, había una cascoteada entre Arcioni y Luque, que estaba ahí, una tensión bajo mesa, pero importante. Bueno, ¿qué pasó? Atech metió la pata. Literalmente, metió la pata dentro del vidrio del ministerio. Y eso, más allá de que hay gente que puede estar en contra, a favor, la mar en coche, no estoy hablando de eso, sino que digo, objetivamente dañó la lucha sindical, docente, lo dañó. Porque el infantilismo de Daniel Murphy, el secretario general de Atech, la infantilada que se mandó pegándole patadas al vidrio y quedando filmado, obviamente restó puntos en la opinión pública, ¿sí? Entonces, eso como que enfrió un poquito, ¿sí? Luque lo tildó en un discurso a Nacho Torres de youtuber. ¿Por qué lo tildó de youtuber? Porque cualquiera de nosotros que prende YouTube o alguna aplicación del celular gratuita, enseguida salta publicidad de Nacho Torres. Nacho Torres y el PRO en general la tienen re clara con esto, y por más que los demás los traten de empatar, no pueden, ¿sí? Porque están muy bien hechas las piezas, aparte. Las piezas audiovisuales, por ejemplo, vi una Ana Clara Romero, son impecables, están muy bien hechas, y aparte ellos son cancheros en ese ámbito. Luque y Sastre les cuesta más, están más acartonados, están más duros, les cuesta un montón. Y eso que a Luque lo asesora Mario Riorda, que es un fenómeno. Yo como politólogo siempre hago la misma aclaración, yo no soy periodista, soy politólogo. Mario Riorda es un capísimo, que es el que le está haciendo la campaña a Luque. Entonces, a pesar de eso, les cuesta más. Entonces, pareciera que Luque cree que la gente lo tiene asociado a Torres de la publicidad de YouTube, ¿no? Como si fuera un focus group, ¿no? Que Torres fuera el chico de YouTube. Entonces le pega por ahí, le pega por youtuber, ¿sí? Por ser el chico de YouTube. Entonces, llevó incluso esto más lejos, lo tildó de andar mucho con la PlayStation, ¿sí? ¿Por qué? Porque Luque se estaba defendiendo de la acusación de Torres de que lo trata de tramposo porque no le habilitaron la lista de adhesión, que ahora vamos a hablar de eso, por haberlas presentado fuera de término. Entonces, Luque, ¿qué dice? Torres estaba paviando en una PlayStation, el youtuber de Nacho Torres estaba paviando en una PlayStation, dijo una vecinal, y se le pasó el tiempo de presentación de la lista de adhesión y me echa la culpa a mí, no tengo nada que ver, ¿sí? Ahora, yo le hago esta pregunta, ¿a quién tildaban de chico de la PlayStation hace algunos años? El gordito de la PlayStation, ¿no era Máximo Kirchner? Luque y Torres anduvieron mucho por varios lugares. Luque se concentró mucho en el sur, Comodoro, Sarmiento, Río Mayo, Ratilli, ¿sí? Luque es mucho sur, mucho sur, mucho sur. De hecho, en acciones de gestión en Comodoro, que no sé, él está de licencia, me parece, así que me parece que no puede firmar nada, pero bueno, están haciendo cosas por todos lados. Torres anduvo por el valle y después se fue al sur, y anda mucho por el sur también. Estuvieron el viernes en la presentación de Ana Clara Romero, ¿sí? La dirigencia, un gimnasio chico bien lleno, buena presentación de Ana Clara Romero, y hoy Nacho Torres estuvo presentando su programa, digamos, de infraestructura, también en Comodoro. Luque viene a Madrid el jueves, yo estoy acá en Madrid. ¿Habrá algún actito? O sea, aprovechando que es un lugar poderoso, digamos, de la fórmula Luque-Sastre. ¿Habrá algo más o menos medianamente masivo? ¿Algún actito? Bueno, pregunta. La otra vez me meto con el peronismo de Trelew. Y quiero decir esto, porque yo soy de Madrid y mucho por Trelew. Los paredones de Trelew dicen Colio, Taboada, Colinir, cualquier cosa, Alcalá, Castillo, todo menos Luque dicen. O sea, si el peronismo de Trelew está trabajando la campaña de Juan Pablo Luque, no, se nota, en los paredones por lo menos. Yo lo dije por Twitter esto el otro día, un militante de la Cámpora, que ahora no me acuerdo el nombre, me contestó con varias pintadas de la Cámpora en Trelew, que está bien, poner que me mandó 8 fotos. 8 de
30 paredones que haber pintado de Colinir. Por ejemplo, los de acá que son de Trelew, los que se llaman Trelew, la 25, por ejemplo, todo pintado de Manuel Colinir. Las 1000 viviendas, todo pintado Colio y Tahuada. Entonces digo, ¿van a pintar Luque o no van a pintar Luque? Bueno, Castillo, que cuando hicieron el acuerdo de Castillo se pasó a militar para Luque, pusieron un pasacalle que decía lealtad incondicional. Ahora están todas las pintadas de Castillo ahí en el Carrefour de la 25. Están Castillo, tapá tu pintada y poné Luque si hay lealtad incondicional. Bueno, eso con el peronismo de Trelew. Vuelvo a Torres. Torres presenta con Álvarez Agis, presenta su programa de infraestructura en Comodoro. Y acá voy a decir un par de cosas que las dije en unas notas, pero para mí son importantes al hablar de Nacho Torres. Nacho Torres está prometiendo cosas que son de muy difícil cumplimiento. Por ejemplo, si quiere hacer una reforma de los ministerios y achicar los ministerios, para eso necesita 2/3 de legislatura. Muy difícil que lo tenga. Aún ganando y teniendo 16 sobre 27. Es muy difícil. Lo mismo para sacarle los fueros a todo el mundo, como quiera hacer. 2/3. Y acá me meto con los ministros. Torres, hablo de Álvarez Agis para infraestructura, que Álvarez Agis es un funcionario nacional de la época del gobierno nacional de Mauricio Macri, cuyo principal virtud fue pelearse primero mediática y después judicialmente con Juan Pablo Luque por obras en la post-inundación de Comodoro en 2017. O sea, ese es el activo de Álvarez Agis, ¿sí? Bueno, Álvarez Agis. Sergio Whisky, que es un médico muy prestigioso del PRO, diputado nacional del PRO, que es de Río Negro. Incluso Punta, que es el de educación, pero me centro en los primeros dos, no tienen los 4 años de residencia en Chubut para ser ministros, que exige la Constitución. O sea que no podrían ser ministros. O sea, estamos presentando a gente que podría ser ministro, estamos proponiendo de ministros a gente que no podría asumir porque no tiene la residencia, los 4 años de residencia que marca la Constitución. O sea que hay un, no quiero decir humo, pero hay promesas incumplibles, ¿sí? La residencia y de los ministros del artículo 158 y 125, y el de la reforma de los ministros, de los ministerios y de los fueros, los 2/3 del artículo 157. Bueno, eso con Torres. Hablando de gente que no tiene residencia y todas esas cosas, metamos un segundo en Treffinger. Treffinger pudo demostrar que tenía los años de residencia exigidos para ser gobernador, y acá hay algo que no se aclaró muy bien, porque él decía, yo fui candidato a senador en 2021, ergo ya demostré que tengo residencia. Stop. A senador te piden 2 años, a gobernador te piden 5. Una cosa es el domicilio y otra cosa es la residencia. Porque yo puedo tener, suponete que yo me fui a estudiar a Buenos Aires, tengo residencia en el DNI, tengo domicilio, perdón, en Madrid, pero tengo residencia en Capital y te la puedo demostrar con servicios a mi nombre, luz, gas, un contrato de locación, digamos, un contrato de alquiler. Entonces no es lo mismo. Acá te piden residencia, que vos podés demostrar con estas otras cosas que dije recién. Bueno, Treffinger lo demostró, ok, pero le impugnaron a Mirantes, que es su compañera de la fórmula. Laura Mirantes, ¿por qué le impugnan? Porque ella es comisario en actividad. Si no está retirada, es comisaria activa. No está en comisaría, está adscripta a la Fiscalía de Rawson, pero está en actividad. La Constitución prohíbe que cualquier persona miembros de las fuerzas del orden, digamos, puedan ser candidatos. Es incompatible constitucionalmente. Entonces, ¡pum!, le impugnaron a Mirantes. Bueno, ¿qué va a pasar con eso? Se define esta semana, como bien lo aclaró el colega Pablo Bernaza, que fue el que me sopló de lo de las residencias, también lo de la fecha de los ministros. Esta semana define la justicia, el Superior Tribunal Electoral. Define lo de Mirantes, define lo de Vanessa Perusotti, que es la vice del PRO acá en Madrid, de Juntos por el Cambio, mejor dicho, acá en Madrid, sí, que se le impugnaron también por residencia, por falta de residencia. Define también lo de Iván Fernández en Lago Pueblo, que le impugnan que él fue condenado e inhabilitado para cargos públicos, pero dicen, bueno, pero ya pagó la condena. Bueno, está esa discusión, sobre todo porque parece que ganaría de competir, es el que mejor mide. Y había un cuarto, que es, bueno, el tema de las boletas de adhesión de Juntos por el Cambio, si se las habilitan o no. Porque Juntos por el Cambio dice, porque no está claro el plazo de presentación. Están impugnando el plazo, si quedaron fuera de plazo o no. Así que el superior define sobre esas 4 cosas. Bueno, supongamos que mira, si a Treffinger le bajan a Mirantes, no digo que jaque mate, pero es ¿se acuerdan con el H1 hundido? Bueno, es un bombazo, un misilazo por debajo de la línea de flotación. Si pasa igual, y Treffinger conserva a su candidata de fórmula Mirantes, Treffinger sufrió casi un bullying esta campaña, él lo llama operaciones de prensa, para lo que me remito es que estuvo a la defensiva todo el tiempo a la defensiva, tratando de demostrar que seguía en carrera, y eso objetivamente le impidió hacer campaña con sus propuestas. Entonces, es como que Treffinger estuvo toda la campaña contra las cuerdas, ¿sí? Entonces, eso, más allá de que se pueda presentar, incluso con Mirantes, quedó muy disminuido en su capacidad de imponer agenda. Eso quiero decir, no pudo imponer agenda. Se tuvo que defender todo el tiempo. Sin embargo, Treffinger puede entrar a diputado. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, como está a la mano, hay un escenario de 3/3 a diputados nacionales y presidenciales. Hoy, como espacio, Unión por la Patria, como espacio, tiene un 30% más o menos en Chubut. Tiene un 30% Juntos por el Cambio y un 30% Milei, ¿sí? Porque a Milei lo verduguean con que viene perdiendo en las provincias, pero vienen perdiendo su candidato a gobernador, que está atado con alambre.
La fuerza de Milei es él en la boleta presidencial y sus candidatos a diputados nacionales que son de él, en su boleta que dice La Libertad Avanza, ¿sí? Eso es el fuerte de Milei, que anda en los 27 puntos, ¿sí? 27 o 30 puntos. Entonces, en ese escenario podrían entrar, supongamos, no importa el orden, Glinsky, Ávila y Trefinger. Ese es un escenario posible, ¿sí? Entonces, más allá de todas estas dificultades que está teniendo Trefinger, que le puede muy mal como gobernador. Yo vi una encuesta hace un tiempo que decía 13 puntos, vi una encuesta hace poco que decía 5 puntos. Hay que relativizar las encuestas, obviamente, no son palabras sagradas, digamos, yo desconfío mucho de las encuestas, pero Trefinger ha sido víctima de esta polarización brutal entre Torres y Luque, de tener boleta corta, y de este bullying que le hicieron, que estuvo siempre a la defensiva, que no pudo imponer agenda. Entonces, está un poco disminuido. Trefinger, que sin embargo puede ser diputado nacional. Dos cosas que le salieron mal a Taceta en los últimos días. El primero es que un candidato a concejal que tiene que ir por la minoría del sector que él le ganó, digamos, no quiso ir. Entonces, Taceta en vez de tener 10 candidatos a concejal tiene 9, ¿no? No es una cosa de locos, pero no te deja bien parado, ¿sí? Es un sabor amargo. La otra es que cuando hicieron la interna, el PRO y la UCR debían pagar a medias los gastos logísticos de la interna. La policía, los porteros de las escuelas, esas cosas. El presidente del PRO a nivel provincial, que es de Esquel, se llama Daniel Holman, salió públicamente a recriminarle al presidente del comité local de la UCR de Esquel, que se llama Humberto Villivar, le salió a recriminar que no pagaron su parte de los costos, ¿sí? Lo cual es medio un papelón. Pero lo que voy es, eso a mí no me importa, lo que me importa es que eso puede ser un indicador de que ese sector de la UCR vaya para atrás, ¿sí? Ojo, entonces, no digo que le va a complicar la existencia a Taceta, pero no es algo bueno, claramente.